Así como han visto, pasan la tarde en Egea los caballeros, pero también vamos a ver cómo lo hacen en Bierge. Las mujeres, lo estamos viendo, juegan al parchís y nos imaginamos, Marta, que tampoco falta la merienda. Así es, buenas tardes. Aquí estamos pasando una tarde de lo más divertida, como veis, jugando al parchís, que de momento la partida está muy reñida, hay por aquí medio conflictos, porque de momento nadie ha llegado a casa, ¿no, Reyes? Esto está muy complicado. Este parchís es muy largo y aquí no se puede jugar. ¿Cómo se presenta la tarde? Bien, entretenida. Nos juntamos aquí un rato a jugar al parchís casi todas las tardes, unas cuantas mujeres y así nos juntamos, nos vemos y ya está. Y así nos entretenemos también un rato. Pasáis la tarde, pero hay que decir que todas son trabajadoras y toda la mañana he oído por aquí que con las ovejas, cuando toca recoger la viña también, o sea, otras que tienen tienda. Aquí una tenemos nuestra faena y así por la tarde pues nos dejamos un poco del trabajo y ya está. Si no, hay que hacer de todo. Y lo que vemos también es que han preparado una estupenda merienda y vemos unas rosquillas exquisitas y también un roscón que tiene una pinta, vamos, estupenda. El roscón lo ha hecho Trini. El roscón lo ha hecho Trini y Trini está aquí vigilando porque tenemos 6 jugadores y aquí contamos 7 mujeres en la mesa. Aquí está de jueza. Yo sí. ¿Y cómo va la partida? Que la ve aquí desde... Muy bien. Muy bien. ¿Va bien? ¿Hay trampas o no hay trampas, Trini? Bastantes, bastantes. Y además aquella. Mira. Pensaba hacer muchas. ¿Y cómo la sancionamos? ¿Sin rosquilla? ¿Eh? ¿La sancionamos sin rosquilla? Esa no le toca rosquillas. Os llevando la ficha a casa, ¿no? Se enfada. Porque le ganamos. O sea que veo aquí mucho pique, mucho pique. Vamos a dejar esta mesa de mujeres jugando al parchís y vemos aquí otra mesa también de mujeres más jóvenes que están jugando al juego de la oca. Aquí lo que van son los juegos de mesa en Bierge, ¿no? Los juegos de mesa son más de parchís que de oca, ¿eh? Nosotras acabamos de llegar aquí y aquí nos hemos liado con la oca. ¿Se juega la oca por vosotras o por los niños? Por los niños, más bien que por los niños, sí, sí. ¿Y cómo se vive aquí en Bierge? Bien, muy tranquilos, no somos mucha gente, pero se está muy bien. La verdad es que Bierge sigue conservando la esencia del pueblo, la gente está muy unida, no todo el mundo estamos aquí fijos, pero la gente viene los fines de semana y entre semana debemos vivir pues unas 90 personas, 90, 100 personas. Pero bien, se está muy bien, muy tranquilos. Lo que queda claro que esa esencia de pueblo unido se queda reflejada perfectamente en este bar social donde vemos pues que hay mucha juventud, muchos vecinos reunidos y también por aquí vemos a los más mayores, a los más veteranos del pueblo que están aquí esperando a que la juventud les deje la mesa libre y a que venga el resto de la gente, ¿no? Para jugar al guiñote. Una partida de guiñote. No viene nadie más. Y una curiosidad que no queremos del pueblo, ¿eh? El mayor del pueblo, Pepito, ojo, Marta. y aquí está esperando a que le pase. Y una curiosidad, Alba, es que he preguntado cómo se llaman los vecinos de Bierge y me han dicho Sucarracristos. Sucarracristos. Porque se ve que era un Cristo y lo pintaron y después le pusieron una manta para apagar el fuego y se quedaron los pelos agarrados en la manta y lo sucarraron. Pero eso fue en la antigüedad, ¿no? Hombre, hace muchísimos años. Eso ahora ya no lo veremos, ¿no? No lo hemos visto nadie. Pues con esta tarde agradable de risas, comida y juegos de mesa nos quedamos aquí en Bierge. Y a disfrutar de las meriendas, de esas rosquillas, de ese bizcocho. Madre mía, lo que tenéis por delante. Gracias, Marta.